En la primera parte del programa sobre la isla de Lanzarote, tuvimos la oportunidad de contemplar uno de los paisajes más sobrecogedores de España. Tierra, como decíamos, nueva y vieja al mismo tiempo, ante la que muchos piensan que se encuentran a las mismas puertas del fin del mundo. Otros, con igual acierto, interpretan el atormentado paisaje de este trozo de las Islas Canarias como un válido símil del aspecto que seguramente tuvo la Tierra allá en su primera juventud. Timanfaya es un trozo de 5.000 hectáreas de terreno que, como parque nacional, goza de absoluta protección y que puede servir de ejemplo de supervivencia de los organismos vivos en un paraje que, en principio, parece absolutamente vedado para toda forma de vida. Nuestro anterior programa terminaba con imágenes de líquenes. Ellos son los primeros protagonistas de esta avanzadilla colonizadora al poder vivir con mínimos aportes de humedad y de nutrientes sobre la superficie de las rocas, en este caso volcánicas. Pero las plantas superiores también desafían la soledad de Timanfaya. Retomamos ahora nuestro periplo por Lanzarote en los primeros estadios de esa fastuosa aventura colonizadora. Una gesta poco menos que épica, protagonizada por plantas, por animales y por hombres. Estos juncos, por ejemplo, aprovechando zonas de condensación de la humedad para medrar, permiten el asentamiento de plantas de menor envergadura que a su vez se protegen tras ellos. Las plantas más características de la zona de Timanfaya son tal vez estas malvarrosas, muy semejantes a los populares geranios que en algunos enclaves, como las mismas laderas del volcán que da nombre al parque, cubren grandes extensiones de terreno. La aulaga majorera es una planta espinosa de hasta medio metro de altura, que tiene gran resistencia a la sequía y va a la cabeza de los colonizadores vegetales de la región. Esta especie solo se da en las Islas Canarias. Hay otras plantas cuya área de expansión es más reducida todavía. Nos referimos a la lengua de vaca, al tojío y a la ratonera, que en estos momentos podemos contemplar. Son formas biológicas absolutamente exclusivas de Lanzarote, propiciadas por las condiciones de insularidad. Dentro del Parque Nacional de Timanfaya contemplamos ahora los llamados malpaíses, un paisaje que por sí solo define ecológicamente el archipiélago canario por asentar a la comunidad vegetal más original de las islas. Estamos en los dominios de las euforbias, plantas crasas con grandes originalidades fisiológicas. Estas plantas cuentan con tejidos que segregan un látex de aspecto lechoso que se coagula rápidamente al contacto con el aire. El caucho, en concreto, es producido por una planta de esta familia. Las euforbias, que en Lanzarote reciben el nombre de tabaibas, se clasifican en media docena de especies diferentes y todas ellas pueden desempeñar muy pronto un papel inestimable en el campo energético. En la actualidad, se estudia la posibilidad de aprovechar industrialmente su transformación en alcohol útil como combustible. En las más pequeñas grietas
plantas tan diminutas como esta otra euforbia que cabría en la uña de uno de nuestros dedos, desafían todas las inclemencias de Lanzarote. En los Malpaíses crece ya un considerable número de especies, unas 200, del total de casi 500 que han sido inventariadas en Lanzarote. Pero por vía marítima también han llegado otras comunidades vegetales compuestas por plantas que tienen características muy parecidas a las que crecen en los Malpaíses o sobre las escorias y cenizas procedentes de las erupciones. Pertenecen al grupo de las salicornias, que se caracterizan por soportar altos índices de salinidad y que son al mismo tiempo capaces de captar la humedad ambiente. De hecho, los botánicos reconocen en Lanzarote dos tipos de asociaciones. La desarrollada naturalmente desde semillas transportadas por mar y aire, y otra que expande a partir de plantas que han sobrevivido en los llamados islotes, zonas que de alguna forma no quedaron afectadas por las erupciones volcánicas. La vida no se detuvo en absoluto en los seres que deben medrar inmóviles, como son todas las especies vegetales, sino que, gracias a la capacidad nutricia de las comunidades florísticas, muy pronto algunos insectos se instalaron en su inmediación. Y tras ellos, los consumidores secundarios, los que deben alimentarse de otros animales para vivir. Los reptiles, representados por el lagarto de Aria, son los vertebrados mejor adaptados a la sequedad ambiental y a la escasez de recursos. Son en realidad omnívoros, no insectívoros como la mayoría de sus parientes, que se afanan tanto en la captura de insectos como en la búsqueda de plantas y desperdicios para alimentarse. Dadas las altas temperaturas que se registran en Lanzarote a lo largo de todo el año, estos lagartos no precisan hibernar o aletargarse. La supervivencia resulta mucho más fácil para las aves que, gracias a su capacidad de desplazamiento, pueden alcanzar casi todos los puntos de nuestro planeta. Timanfaya está deshabitado dada la juventud extrema de su formación geológica, aunque en algunos puntos cercanos al Parque Nacional los duros plastrones de lava han sido levantados para poner al descubierto los suelos primitivos que permitían cultivar la tierra. Estas tomas aéreas nos muestran en concreto esos islotes donde sobrevivieron ciertas especies por estar protegidos por cerramientos pétreos que los mantuvieron al margen de las corrientes de lava. Los materiales que se desprendieron por la acción del viento y de las precipitaciones dieron lugar a tierras bajas y llanas que, en principio, cuentan con un suelo apto para el cultivo, si bien el resto de las condiciones ambientales lo dificulta enormemente, sobre todo el viento. Convienen en efecto los agricultores que más peligro entraña para una cosecha el fuerte y persistente viento que las heladas, el pedrisco o la falta de agua dulce. Por eso Lanzarote podría ser definida como la isla de los paravientos o setos de todo tipo y condición que suavizan el persistente y muchas veces abrasador soplo de los vientos africanos. La construcción de paravientos, muchas veces uno por cada planta cultivada, produce las más caprichosas formas, alturas y grosores. Un limonero o una higuera, las principales especies de árboles cultivados en Lanzarote, solo crecen si se les rodea de una auténtica muralla.
en Lanzarote, centenares de hectáreas de viñedo permiten la producción de vinos peculiares. La vid se planta en el vértice de un embudo que es recubierto de cenizas. Se trata del enarenado, practicado no solo en los viñedos. Consiste esta peculiar técnica agrícola en el recubrimiento del suelo sobre el que deben crecer los cultivos con el picón, nombre que reciben las cenizas volcánicas en la isla de Lanzarote. El picón cuenta con la extraordinaria facultad de captar y concentrar la humedad ambiente y de proporcionar algunos componentes químicos que sirven de abono. Pero la lucha contra el viento para que crezcan melones o maíces lleva a los hombres del campo de Lanzarote a utilizar todos los materiales imaginables. Aquí son filas de botellas y de cajas de madera las que protegen a los tiernos tallos de los melones, otro poco exigente cultivo de secano. Las plantas de maíz se amparan durante los primeros estadios de su crecimiento con viseras y encañados que también muchas veces son construidos laboriosamente, también a mano, con los residuos de anteriores cosechas. La chumbera, por ejemplo, ofrece su fruto a quien quiere cultivarlo, al tiempo que las propias palas erizadas sirven de autoabono orgánico para estas plantaciones. Cultivos exigentes, como el del guisante o el del tomate, también son emprendidos con buenos resultados en la isla de Lanzarote. Se persigue con ello aprovechar las escasas precipitaciones invernales y favorecerse de la total ausencia de fríos para adelantarse a las cosechas de la península ibérica. De hecho, la agricultura precoz de las Canarias debe ser estimada como una de las grandes bazas de cara al abastecimiento agrícola de España en invierno y primavera. Pero desgraciadamente, la mala estructura agraria echa a perder con frecuencia el esfuerzo de estos hombres que, no lo olvidemos, deben luchar con mayores inconvenientes que otros campesinos españoles. Con su resignada vida y sus especialísimas adaptaciones morfológicas y fisiológicas, es decir, austeridad extrema en el consumo de agua y alimentos y gran potencia física, el camello presta un inestimable servicio a los lanzaroteños. El camello, que proviene del cercano Sáhara, se ha incorporado desde hace siglos a la dinámica de los isleños. La masificación del cultivo de la cebolla es un hecho relativamente reciente como consecuencia de la ruina total de la caña de azúcar en el archipiélago y las dificultades que atraviesa el sector bananero. La cebolla extra temprana es uno de los escasos recursos de Lanzarote y en su cultivo confían muchas familias para la obtención de unos siempre escuálidos ingresos. El calendario del agricultor, siempre apretado, obliga a la cooperación de los familiares, vecinos y parientes. Se persigue de nuevo llegar los primeros a los mercados españoles. Como sacados de un libro utópico,
insertos blandamente en el regazo de volcanes que un día rugieron, los pueblos de Lanzarote, con sus palmeras salpicadas, respetan su antiquísima tradición basada sencillamente en un pacto de amistad con la naturaleza que aquí es dura, pero que es la suya. Este respeto por el entorno, que alcanza a todas las actividades, se manifiesta sobre todo a través de la hospitalaria acogida que reciben las gentes de otros lugares. Los incomparables perfiles de Lanzarote no aparecen agredidos por los rascacielos. Sus caminos no están jalonados por la publicidad. Sus gentes apenas han cambiado. En Lanzarote se puede hablar de sensibilidad, de equilibrio, de armonía entre lo humano y lo natural. El archipiélago canario estaba poblado por seres humanos del tronco cromañoide, es decir, el mismo de los viejos pobladores de todo el Mediterráneo. Su presencia en las islas puede remontarse a unos 4 o 5 mil años. La conquista por Castilla, culminada en 1494, supuso el principio del fin de la cultura guanche y de sus depositarios, que se extinguieron como raza. Esta es la Laguna Verde o del Golfo, formada por oclusión, con sedimentos marinos, de una profunda ensenada situada en la costa sudoccidental de Lanzarote. Sus aguas son de un verde intenso, casi pastoso, por la proliferación excesiva de diatomeas, pequeñas algas unicelulares de ese color. Es una bella laguna de agua marina, la única posible, en un paisaje semidesértico donde faltan por completo aguas dulces superficiales como consecuencia de una pluviosidad inferior a los 100 litros por metro cuadrado. Pero no es la única laguna de Lanzarote. Bajo tierra encontraremos esta otra, formada también por agua del mar, pero ahora completamente cristalina. Estamos en los jameos del agua. Ya sabemos que el jameo es una galería subterránea que se forma cuando las paredes y techos de una colada volcánica se solidifican al tiempo que el resto de la lava fluye por su interior. Este, el más largo y espectacular del archipiélago, parece recorrer más de 7 kilómetros, desde las inmediaciones del volcán Corona hasta el mar. Una parte de 3 kilómetros puede ser visitada en el tramo denominado la Cueva de los Verdes, que ya conocemos. En su porción final, en su mayor parte inundada por aguas del mar, concurren otros 2 nuevos prodigios que enriquecen todavía más a Lanzarote. Un endemismo faunístico y un centro de acogida único en el mundo. En las aguas del lago vive un interesante cangrejo endémico, el Synadapsis polymorpha, completamente ciego, a pesar de que aún pueden distinguirse sus rudimentarios ojos. Estos cangrejos forman parte de esa extraña fauna que desafía la soledad de las cavernas del mundo, compuesta por animales blancos y ciegos, desde el momento en que el color y la vista apenas resultan funcionales donde no hay luz. Compensan estos cangrejos de Lanzarote la falta de sentido visual con órganos táctiles extremadamente sensibles. Se alimentan fundamentalmente de fauna y flora microscópica.
Una fina sensibilidad ha presidido la adecuación de los jameos del agua para su uso masivo por los visitantes de la isla. El más fascinante de los jardines con plantas endémicas y foráneas cuelga de las paredes y tapiza los diferentes niveles de la cueva, conjugándose con los caprichos plásticos de la lava. Todo es posible por la acción de un microclima caracterizado por la humedad del lago interior, la perpetua sombra de las cuevas y la temperatura constante. En suma, un perfecto y gigantesco invernadero de varios miles de metros cuadrados. Pongamos aquí punto final a este recorrido. Ante nuestros ojos ha ido abriéndose un libro, un mensaje, una lección. La vida, a poco que la respetemos, se manifiesta tenaz, prolija, amable y sustentadora. Lanzarote, sus hombres, sus animales y sus plantas nos lo acaban de demostrar, convirtiendo la desolación y el caos en esperanza.